Buenos días, bienvenidos a otra nueva prepa de fisiología renal. El día de hoy vamos a estar hablando del mecanismo contracorriente, uno de los mecanismos más importantes para la concentración de orina. Mi nombre es Claudia Jagdea, preparadora de honor de la cátedra. Y básicamente este es el primer tema del quiz 2. Entonces vamos a comenzar. Ya todo el mundo me escucha, se ven las diapositivas. Sí. Sí, sí, se ve bien. Ok. La dinámica es la siguiente. Realmente a mí me gusta esto hacerlo un poquito más interactivo. No les voy a hacer tantas preguntas porque sé que no han estudiado todavía, pero hay cositas que sí me gustaría que me vayan diciendo si realmente están entendiendo y si realmente no están entendiendo también me lo digan, ¿ok? Entonces primero vamos a comenzar con un back to basics de renal. Hay cosas que ustedes tienen que entender y es a qué llamamos filtración, vamos a prender el puntero. Ok, hay cosas que ustedes tienen que entender. ¿A qué llamamos filtración? ¿A qué llamamos reabsorción? ¿A qué llamamos secreción? Y a qué llamamos excreción. ¿Ok? Básicamente, el proceso de filtración es toda esa sangre que viene desde la arteriola aferente, que se filtra por la barrera de filtración glomerular, donde ustedes se acuerdan en histología que les dijeron que estaban los podocitos y todo esto, ¿verdad? Y es todo lo que se va a filtrar. Y es muy importante de que la barrera de filtración glomerular no deja que se filtren las proteínas. ¿Ok? Eso generalmente es como una pregunta muy básica, pero lo pueden preguntar. Entonces, las proteínas no se van a filtrar por aquí. Vamos a pensar que el glomérulo o esa barrera de filtración glomerular funciona como un colador. Entonces, las cosas que tengan un peso molecular muy grande, como las proteínas, no van a lograr pasar por aquí, ¿ok? Entonces es como que si ustedes cuelan, por ejemplo, no sé, la harina y les quedan esos sedimentos, eso va a ser las proteínas que van a quedar allí, ¿ok? Luego, nosotros vamos a tener que lo que se filtra tiene dos opciones más. O se reabsorbe, es decir, pasa de los túbulos hacia los capilares o hacia los vasos rectos, es decir, va del ultrafiltrado a los vasos rectos. Eso es el proceso de reabsorción de los túbulos, del ultrafiltrado a los vasos. Eso se llama reabsorción. Ahora, nosotros vamos a tener cosas o ciertas sustancias que no se van a filtrar, sino que ellas se van a saltar el proceso de filtración y simplemente ellas van a secretarse. Y cuando hablamos de secretar, es que ellas van a pasar de los vasos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Déjame cerrar el micrófono. Seguimos aquí. Entonces, los procesos de secreción es cuando hablamos que va de los vasos hacia el túbulo, ¿ok? Entonces, hay cosas que solamente se pueden secretar. O sea, ustedes ya saben que hay algunas sustancias que solamente se pueden secretar, hay unas que solamente se pueden filtrar. Entonces, bueno, aparte de todo esto, vamos a tener que estas tres opciones, o sea, tanto las cosas que se filtran como las que se secretan, pueden terminar siendo excretadas, ¿ok? Que cuando hablamos de excreción es ya en la orina, porque cuando hablamos de los túbulos, todo lo que está en el túbulo no es orina, es ultrafiltrado. Se le llama ultrafiltrado a lo que esté en el túbulo, ultrafiltrado tubular. Ya la orina es lo que excretamos. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Sí. Ok. Sí. Seguimos. Bueno, y aquí les dejo otra imagen de básicamente donde ven el colador donde se filtra, el proceso de reabsorción del túbulo al vaso, el proceso de secreción del vaso al túbulo. Y bueno, aquí tenemos nuestras arteriolas aferentes y eferentes que después yo les voy a dar algunos tips de eso. Ok, entonces, nosotros vamos a tener mecanismos renales. Es decir, nosotros vamos a tener que, podemos tener una orina diluida o podemos tener una orina concentrada. ¿En qué situaciones vamos a tener orina diluida? En aquellas personas que tomen una adecuada ingesta de agua, sus 2 litros al día, vamos a tener orina diluida, que ya vamos a hablar qué es una orina diluida.
Ahora, una orina concentrada no va a ser solamente en procesos patológicos. Es decir, yo no voy a tener orina concentrada nada más en un náufrago, nada más en un shock hipovolémico. Yo voy a tener orina concentrada incluso si yo paso todo un día sin tomar agua. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a un momento reflexivo. Recuerden tomar agua, porque si no toman agua en el día, ustedes someten a su cuerpo a otros procesos que pueden estresar al organismo. Entonces, básicamente tenemos estos dos tipos de mecanismos, una orina diluida y una orina concentrada. Cuando yo hablo de diluido, es que ustedes recuerdan que en los túbulos se da un proceso de reabsorción, secreción de solutos, ¿ok? Y que esos solutos son osmóticamente activos, es decir, generan una fuerza en ese ultrafiltrado. Entonces, cuando yo hablo de una orina diluida, es que, por ejemplo, tenemos un Nestí. Si yo agarro dos vasos, vamos a hacer que este es el vaso 1 y este es el vaso 2. Si yo a mi vaso 1 y a mi vaso 2 les echo 2 cucharadas de Nestí, pero al vaso 1 le echo 3 litros de agua, eso va a quedar diluido, ¿cierto? Va a saber a agua el Nestí. En cambio, si yo a mi vaso 2, que igual le eché 2 cucharadas de agua, le echo más bien 150 mililitros de agua, ¿cómo va a quedar ese Nestí? Súper marrón, súper potente. Eso mismo pasa en el riñón. Si yo tomo mucha agua, mi orina se diluye, pero hay algo que necesito que ustedes entiendan, es que vamos a tener la misma cantidad de solutos. Es decir, no es que en el vaso 1 hay menos solutos, no. En el vaso 1 y en el vaso 2 yo le eché la misma cantidad de Nestí. Lo que pasa es que en uno yo le eché demasiada agua y eso hace que quede muy claro, y en el otro no le eché casi agua y por eso queda concentrado, ¿ok? Entonces yo quiero que ustedes entiendan que es que no es que tengo menos solutos, es que tengo más solvente. ¿Vamos entendiendo eso? Sí. Ok, Sí. okay. Entonces, vamos a tener que un paciente que tome mucha agua va a tener una orina diluida, un paciente que tome muy poca agua va a tener una orina concentrada. Y nosotros vamos a tener distintos mecanismos para generar una orina diluida y una orina concentrada. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de los dos procesos participa la ADH? No sé si alguno ya estudió, pero bueno, no sé si alguno me puede decir en cuál de los dos procesos participa la ADH. Si no saben, yo se los digo. Bueno, el ADH o sea, lo que hace es aumentar la reabsorción de agua. Entonces, si aumento la reabsorción de agua, va a haber una orina concentrada. Muy bien. Entonces, la ADH participa en la orina concentrada, justamente por lo que estaba hablando, creo que es María Carolina, creo. Pero básicamente tengo una orina concentrada. ¿Por qué? Porque el ADH hace esos procesos de reabsorción. Ya vamos a ver por qué. Pero entonces, primera pregunta fija. En la orina diluida no participa la ADH, no tienen secreción de ADH. También es un poquito de lógica porque ADH significa hormona antidiurética. Diuresis significa orinar mucho. Si es antidiurético, es que no te permite orinar mucho. ¿Ok? Lo contrario. Entonces, seguimos aquí. Ajá, ok. Entonces, nosotros básicamente les tengo aquí dos imágenes. Tenemos ADH, tenemos la orina concentrada, que es la imagen de la izquierda, y tenemos orina diluida, que es la imagen de la derecha. Entonces, ahorita nos vamos a enfocar, déjenme ver si lo puedo hacer zoom. Creo que no puedo hacer zoom, pero bueno, no importa, se los voy señalando. Ahorita en esta imagen nos vamos a enfocar nada más en la orina diluida, es decir, en la imagen de la derecha. Vamos a ignorar lo que está sucediendo de este lado. Entonces, ¿qué pasa? Este segmento se llama túbulo contorneado proximal. Toda esta U se llama asa de Henle. Tenemos una asa descendente, una asa ascendente, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. ¿Ok?
nosotros vamos a tener que ustedes ya vieron en los temas del primer quiz que a través de todos estos túbulos pasan distintos procesos de reabsorción y absorción. Pero nosotros vamos a tener que en el principal segmento que se da la reabsorción es en el túbulo contorneado proximal. Entonces, primera pregunta, ¿cuánto es la osmolaridad del plasma? ¿Alguno me puede decir cuánto es la osmolaridad del plasma? 280, 300 miliosmoles. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que nuestro ultrafiltrado a nivel del túbulo contorneado proximal está aproximadamente igual que el plasma, está a unos 280, 300 miliosmol. ¿Qué pasa? Aquí en el túbulo contorneado proximal se va a reabsorber la misma cantidad de agua que de solutos, es decir, se va a reabsorber la misma cantidad de cloruro de sodio que de agua, y por eso es que hablamos que a nivel del túbulo contorneado proximal, el ultrafiltrado es isoosmótico con respecto al plasma. Es decir, tenemos 300 en el ultrafiltrado y tenemos 300 en el plasma. ¿Ok? Luego, o sea, este primer segmento es súper importante. Como tenemos igual reabsorción de agua, igual reabsorción de solutos, hablamos de que es algo isoosmótico y estamos isoosmóticos con respecto al plasma. Luego vamos a tener que en el asa descendente de Henle pasa algo particular, y es que básicamente nosotros vamos a tener que en el asa descendente se da un proceso de reabsorción pasiva de agua, es decir, va a pasar agua de los túbulos al intersticio, y eso es pasivo, es decir, algo pasivo es algo que no necesita. Energía. Muy bien. No necesita energía, no necesita TP. Entonces, esta reabsorción es pasiva, no necesita energía, eso lo preguntan. Entonces, tengan en cuenta que este proceso de reabsorción de agua del asa descendente de Henle hacia el intersticio es pasiva. ¿Y por qué se da? Básicamente, ustedes van a tener que el agua, ustedes recuerdan que el agua se mueve desde donde esté más diluida hasta donde esté más concentrada, es decir, donde tengamos menor concentración de solutos a donde tengamos mayor concentración de solutos. En este punto específico, nosotros tenemos que el intersticio tiene más solutos o tiene mayor osmolaridad que los túbulos. Entonces, por eso se da esa reabsorción pasiva de agua, ¿ok? ¿Qué pasa? Cuando se da esa reabsorción pasiva de agua, el resultado es que la asa descendente de Henle es isosmótica con respecto al intersticio. Aquí les dije que era con respecto al plasma, en el túbulo contorneado proximal, el asa descendente de Henle es con respecto al intersticio. ¿Ok? Entonces, ya tenemos como que la primera mitad de los túbulos o del sistema tubular renal. Ahora, ¿por qué les hago esta raya rosada aquí? Porque a partir del asa ascendente de Henle, estos compartimientos o estos túbulos son impermeables al agua. Y son impermeables al agua cuando no está presente la ADH. Es decir, si yo no tengo ADH, aquí jamás se va a reabsorber agua. Y eso es algo que yo quiero que ustedes lo tengan presente, que se lo tatúen y que lo sepan y lo entiendan. A partir del asa ascendente de Henle no se reabsorbe agua. De la única manera que se reabsorba agua es que tengamos presencia de ADH. Entonces, si yo tengo una orina diluida, no tengo ADH, aquí no se va a reabsorber agua. Entonces, seguimos aquí. En el asa descendente se reabsorbió pasivamente agua. Luego, en el asa ascendente, nosotros tenemos aquí una bomba o un transporte. ¿Ese transporte cómo se llama? La bomba triónica. Muy bien. ¿Qué solutos participan allí? El sodio, el potasio y el cloro. Muy bien. 1 de sodio, 1 de potasio y 2 cloros. Por eso es que esta bomba no es electrogénica, porque las cargas se neutralizan. O sea, sodio es positivo, potasio es positivo y los 2 de cloro son negativos. Si yo sumo todo esto, la carga me da neutra. ¿Ok?
Niños, apaguen los micrófonos. Entonces, nada, eso es algo que me acuerdo, o sea, me acuerdo que sí lo preguntaban, no me acuerdo, no sé, no me acuerdo si me preguntaban en el quiz o en el parcial, pero es para que sepan que esto queda neutro, porque al ser 2 positivos y 2 negativos, la bomba triónica queda neutra. Ok, entonces se da reabsorción de solutos. Si yo le estoy sacando solutos a esto, ¿cómo está quedando el asa ascendente? ¿Hiperosmótica o hipoosmótica? Hiposmótica. Hiposmótica, muy bien. Muy bien. ¿Por qué está quedando hiposmótica? Porque básicamente yo le estoy sacando solutos a esto y al sacarle solutos a esto, se pierden esa cantidad de solutos que estaban aquí osmóticamente activos y más bien predomina el agua. Entonces vemos que se va diluyendo. Entonces, escúchame bien, independientemente de que haya ADH o no, la asa ascendente de Henle es hiposmótica con respecto al intersticio y con respecto al plasma. Aquí se aplican a las dos, ¿ok? Entonces, haya ADH o no, esto siempre es hiposmótico. Luego, vamos a tener el siguiente segmento, que es nuestro túbulo contorneado distal, que si muy bien no es el sitio más ideal para la reabsorción, porque el sitio más ideal para la reabsorción es el túbulo contorneado proximal, también se dan procesos de reabsorción de cloruro de sodio. Entonces, si yo estoy reabsorbiendo aún más solutos, esto está quedando aún más diluido. Entonces, vemos como ya vamos por 100. O sea, la osmolaridad del ultrafiltrado ya va por 100. Y aquí en el túbulo colector, como no tengo ADH y solamente se están reabsorbiendo solutos, aquí está quedando agua y por eso es que tenemos una orina diluida. Vemos como la osmolaridad es muy baja, es de 50. Empezamos con 300, terminamos en 50. ¿Por qué? Porque aquí, como no estamos reabsorbiendo agua y soluto al mismo tiempo, esto está quedando diluido. ¿Se está entendiendo hasta aquí? Ok, no entendiste esto último. Ok, básicamente, al principio dijimos que las acciones del ADH era reabsorber agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. ¿Por qué? Porque el ADH, si ustedes recuerdan de histología, lo que hace es insertar acuoporinas en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Entonces, si no estamos reabsorbiendo agua, sino que solamente estamos reabsorbiendo soluto, le estamos quitando aún más osmolaridad al ultrafiltrado. Si tú le estás quitando aún más osmolaridad al ultrafiltrado, aquí solamente está quedando agua. Y por eso es que vemos que la osmolaridad es de 50. Ahora sí. Ok. Seguimos aquí. Igual ahorita vamos a ver con la orina concentrada que cuando comparemos ambos procesos se entiende mejor. Ok, entonces esto es básicamente un resumen de la orina diluida, todo lo que les dije. No lo voy a volver a repetir, yo les voy a hacer las diapositivas ahorita. Ok, entonces, ahora, ya vimos que la orina diluida es básicamente un proceso netamente pasivo que no necesita ADH. Ahora, la orina concentrada es un proceso que sí necesita de ADH. Y no solamente necesita ADH, sino que necesita del famoso mecanismo contracorriente. Entonces, la orina concentrada, o sea, para que se dé la orina concentrada necesitamos el mecanismo contracorriente. El mecanismo contracorriente es un proceso activo por el cual el líquido del intersticio medular renal se hace hiperosmótico. Necesito dos palabras que yo necesito que ustedes se lleven hoy. El mecanismo contracorriente es activo y después ustedes los dos vamos a poder razonar por qué es activo. Y la otra palabra que necesito que ustedes se lleven es que la médula renal se hace hiperosmótica. ¿Ok? Entonces, este mecanismo contracorriente se da para generar una orina concentrada
que tenga una tasa de flujo pequeña y una osmolaridad elevada. Es decir, cuando yo hablo de una tasa de flujo pequeña, es que el paciente que haga una orina concentrada va a orinar mucho menos que un paciente que haga una orina diluida. Por ejemplo, un paciente con una orina diluida va a orinar, no sé, 2 litros al día. En cambio, un paciente que tenga una orina concentrada va a orinar 0.5 litros al día, que es lo mínimo que se puede orinar. ¿Ok? Y va a tener una osmolaridad elevada por el tema de que les estoy diciendo de que un Nestí, si yo al Nestí le echo 2 cucharadas de agua, pero le echo nada más 150 mililitros de agua, eso va a quedar muy concentrado, es decir, va a tener una osmolaridad muy elevada. Entonces, nosotros vamos a tener que, para generar una orina concentrada, se requieren ciertos checks, ¿ok? Necesitamos tener una médula hiperosmolar, ¿ok? O sea, si ustedes nada más se llevan hoy que para la orina concentrada es una médula hiperosmolar y la presencia de ADH, yo soy feliz. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una médula hiperosmolar, y ya vamos a ver por qué. Y para generar esta médula hiperosmolar necesitamos tener un gradiente osmótico corticopapilar, bueno, aquí se escribe en inglés, pero igual, un gradiente osmótico corticopapilar que 50% se debe a la reabsorción de urea y 50% se debe a la reabsorción de cloruro de sodio. Ya vamos a ver qué significa eso. Y la presencia de ADH. Entonces, ¿ustedes ven la parte de abajo de la diapositiva? A mí se me corta un poquito. O sea, se ve hasta lo que dice aumenta funcionamiento de la bomba triónica. Ay, bueno. También se cortaba la última línea. Bueno, déjenme mostrárselos en la otra. Aquí lo tengo. Ajá, aquí se ve mejor. Entonces, claro, ya yo les voy a explicar a más profundidad cómo actúa el ADH, pero si ustedes saben estos 3 ítems, ustedes por lo menos 2 o 3 preguntas del parcial la tienen contestada. ¿Qué hace el ADH? Va a aumentar la permeabilidad de agua en el túbulo contorneado distal y en el túbulo colector, por lo que les comenté de que el ADH inserta acuoporinas. Vamos a recordar que las acuoporinas son los canales de agua, ¿ok? Eso lo vieron ustedes en bioquímica. Los canales de agua se llaman acuoporinas. Si yo inserto acuoporinas, los túbulos se hacen permeables al agua. ¿Y quién hace que los túbulos se vuelvan permeables al agua? La ADH. ¿Ok? Sigamos aquí. Aparte de eso, la ADH aumenta el funcionamiento de la bomba triónica. ¿Quién me puede decir qué significa eso? Podría ser que aumenta la reabsorción de sodio, calcio y cloro. Muy bien, eso es lo que significa. Básicamente, cuando hablamos de aumentar el funcionamiento y el funcionamiento de la bomba es reabsorber, lo que estamos haciendo es potenciar ese efecto de reabsorción, ¿ok? Aparte de eso, la ADH aumenta la permeabilidad de la urea. Ya vamos a ver que la ADH va, aparte de insertar canales de acuoporina, también inserta canales de urea que nos permite que la urea se pueda reabsorber mejor. Igual ya lo vamos a explicar mejor. Entonces, ¿cuál es el resultado de que haya una activación de ADH? Disminuir el agua excretada. Justamente, si yo disminuyo el agua excretada, vamos a tener una mayor concentración de solutos en esa orina. Es decir, vamos a tener una mayor osmolaridad. Entonces, vamos a darle situaciones clínicas en las cuales ustedes puedan recordar por qué sucede esto. Si yo tengo un paciente en un shock hipovolémico, es decir, que está perdiendo sangre, un paciente con una hemorragia, está sangrando, le llegó chocado en la emergencia del Vargas. Ese paciente no quiere perder más agua. ¿Por qué? Porque ya está perdiendo suficiente. Acuérdense que la sangre es prácticamente agua. O sea, la sangre, las concentraciones es que sí, 90% agua. Si yo tengo un paciente que está sangrando demasiado, está perdiendo demasiada agua. Entonces, a ese paciente no es beneficioso que tenga una orina diluida, porque con una orina diluida está excretando mucha agua. Yo necesito que ese paciente tenga la ADH activa porque va a tener una menor excreción de agua. Porque justamente, como ese paciente ya está perdiendo mucha agua por la hemorragia, nuestro cuerpo es muy inteligente y acuérdense que nuestro cuerpo siempre está en un estado de equilibrio dinámico, es decir, nuestro cuerpo siempre está buscando tener una homeostasis. Entonces, estos son los mecanismos
que genera nuestro organismo para compensar esas situaciones patológicas. Segundo ejemplo, si ustedes pasan todo un día completo sin tomar agua, el organismo también dice, epa, yo no voy a orinar más, porque si orino más, pierdo más agua y esta chama está loca y no está ingiriendo agua. Entonces, es como que para que ustedes entiendan por qué sucede esto. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Sí. Ok. Ok, antes de seguir profundizando en lo que es la orina concentrada del mecanismo contracorriente, ustedes tienen que entender que tenemos dos tipos de nefronas. Vamos a recordar que la nefrona es la unidad funcional, bueno, anatómica y funcional del sistema, bueno, de los riñones. Básicamente, nosotros vamos a tener que tenemos nefronas corticales y nefronas medulares, ¿ok? Las nefronas corticales tienen una particularidad y es que los vasos que rodean a los túbulos están enrollados. Al estar muy enrollados, eso genera que haya una disminución del espacio intersticial, ¿ok? Y ustedes tienen que recordar que esos solutos que se están reabsorbiendo están yendo al espacio intersticial. Entonces, si yo tengo menos espacio intersticial, voy a tener una mayor reabsorción. Y si yo tengo una mayor reabsorción, yo no le estoy dando chance al intersticio para que se concentre. Y nosotros hablamos aquí que uno de los requerimientos para concentrar la orina era tener un intersticio o una médula hiperosmolar, es decir, con mucha concentración de solutos. Entonces, ¿ustedes creen que estas nefronas corticales puedan generar un mecanismo contracorriente? ¿Sí o no? No. No, muy bien. Entonces, esto es pregunta de parcial y de quiz mañana. Siempre lo preguntan. Las nefronas corticales no generan no se genera el mecanismo contracorriente en las nefronas corticales porque justamente al tener los vasos tan enrollados tienen un menor espacio intersticial, eso favorece la reabsorción, pero hace que no se queden concentrados en la médula. Y es lo que les pongo aquí. O sea, la médula va a quedar lavada. Va a quedar lavada porque los vasos rectos se lo van a llevar. Se van a llevar a todos esos solutos. Entonces la médula queda lavada. Aparte de eso, esas nefronas corticales tienen un flujo muy grande. Ustedes se acuerdan que el flujo sanguíneo renal es un 25% del gasto cardíaco. De ese 25% del gasto cardíaco, 85% se lo llevan las nefronas corticales. Es decir, aquí hay muchas cosas que no favorecen ese mecanismo contracorriente. Uno, que tenemos un flujo muy grande. Dos, tenemos un flujo muy rápido. Tres, tenemos un espacio intersticial limitado, que eso nos favorece la reabsorción y hace que no se pueda generar una médula hiperosmolar en esta nefrona. Ahora, el caso contrario son las nefronas yuxtamedulares o medulares. Para yuxtamedulares y medulares es lo mismo, ¿ok? Nosotros vamos a tener que las nefronas yuxtamedulares tienen los vasos rectos dispuestos en paralelo. Si nosotros tenemos los vasos rectos dispuestos en paralelo, es decir, vamos a tener un mayor espacio intersticial. Si nosotros tenemos un mayor espacio intersticial, la reabsorción no está favorecida. Es decir, nosotros vamos a tener que nuestros solutos sí se van a poder concentrar en el espacio intersticial. Entonces, ¿estas nefronas pueden hacer un mecanismo contracorriente, sí o no? Sí. Muy bien. Justamente ellas pueden hacer un mecanismo contracorriente porque al tener como que esa ventaja de la disposición de los vasos que les permite tener un mayor intersticio, los solutos se van a poder quedar más estancados allí. Entonces, aparte de eso, el otro beneficio que tienen estas nefronas yuxtamedulares o medulares es que tienen un 15% del flujo, o sea, tienen un menor flujo. Aquí tenemos 85, aquí tenemos 15. Eso siempre lo preguntan. Literalmente, una pregunta del quiz es esta lámina. Con que ustedes se sepan esta lámina, tienen 0,2, pues. Entonces, nada, básicamente en la médula
vamos a tener que ella está menos lavada, básicamente. ¿Sí? ¿Dudas con respecto a esto? Por ahora no. Ok, Oh, claro. ok, seguimos aquí. Ok, entonces, ahora vamos a tener una cosita. ¿Se acuerdan que tenemos dos requerimientos para tener una orina concentrada? Tener una médula hiperosmolar y tener ADH. Aparte de eso, para nosotros poder tener una médula hiperosmolar, necesitamos tener un gradiente córtico-papilar. ¿Qué significa eso? Básicamente, justamente por la disposición de los vasos que les acabo de explicar, nosotros vamos a tener que las nefronas de la corteza van a tener una menor osmolaridad que las nefronas de la médula. Y eso hace que se genere un gradiente. Pero claro, esto tiene una explicación mucho más profunda porque nuestro organismo siempre puede poner todo un pelo más complicado. Entonces ya se los voy a explicar. Entonces, el gradiente córtico-papilar es la diferencia de osmolaridad generada entre el líquido intersticial y los túbulos renales. Líquido intersticial, túbulos renales. Desde la corteza hasta la médula. Desde la corteza hasta la médula. ¿Ok? Y vuelvo y repito, se los pongo en rojo, se los pongo en grande. Es un proceso activo. Y esto se los voy a preguntar en el quiz de la noche. Entonces, el que me ponga que es un proceso pasivo, no se los voy a valer, porque es un proceso activo. ¿Ok? Y lo vamos a ver mejor aquí. Ok, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener que, no, mejor, vamos a empezar por aquí. Nosotros vamos a tener que, como les expliqué, tenemos reabsorción a nivel del túbulo contorneado proximal que hace que esto se vuelva isosmolar con respecto al plasma. Tenemos una asa descendente de Henle que está generando una reabsorción de agua pasiva, como ya se los expliqué. Y vamos a tener que en nuestra asa ascendente tenemos nuestra bomba triónica que está reabsorbiendo a esos solutos y aparte de que está reabsorbiendo a esos solutos, como en una orina concentrada tenemos la presencia de ADH, este transporte se ve favorecido. Entonces están quedando mucho más solutos en esa médula, ¿ok? Y aparte, en el túbulo contorneado distal también se están reabsorbiendo más esos solutos. Y ya vamos a explicar qué pasa a partir de aquí abajo. Pero básicamente el 50% de que esta médula, o sea, el intersticio, esté aumentando su osmolaridad se debe a esa reabsorción de cloruro de sodio, ¿ok? Y que en esta imagen ustedes pueden observar que esos solutos no se están reabsorbiendo una sola vez, sino que esto está pasando múltiples veces. Y al eso estar pasando múltiples veces, hace que la médula vaya quedando más y más y más y más y más concentrada. Entonces, vamos a verlo con números. La primera vez que esto sucede, tenemos que tanto el ultrafiltrado como la médula está en 300. ¿La médula está hiperosmolar? No. La segunda vez que esto sucede, el ultrafiltrado está en 300 y el intersticio está en 400. Es decir, ese proceso de reabsorción de solutos ya está aumentando la médula. Luego vamos viendo que este proceso se va a repetir de 4 o 6 veces más y eso hace que la médula quede tan concentrada que puede quedar hasta en 1200 de osmolaridad, ¿ok? Pero es básicamente por ese proceso que vimos, muy sencillo, que en el asa descendente se está reabsorbiendo agua, esto va a quedar con mayor solutos. En el asa ascendente, este está reabsorbiendo los solutos, esto está quedando más diluido y como este proceso no está pasando una sola vez, sino que está pasando, vamos a ponerle que está pasando más de 10 veces, eso hace que la médula vaya quedando aún más hiperosmótica. Y por eso es que se explica este 1200, ¿ok? ¿Me están entendiendo? Claudia, ¿puedes repetir esa última parte? Ok. Básicamente, descendente
reabsorbe agua. Ascendente, reabsorbe solutos. Pero como esa reabsorción de agua y esa reabsorción de solutos no está pasando una sola vez, sino que está pasando hasta 4, 6, 7, 8, 9, 10 veces más, y como nuestra médula, por la disposición de los vasos, no puede lavar, o sea, los vasos rectos no van a poder lavar esto, o sea, no van a poder, vamos a dibujárselos mejor. Si dibujamos, ustedes me entienden más. Ok. Ok, vamos a poner que estos son los túbulos, vamos a poner que este es el vaso y este es el intersticio. ¿Qué pasa? Los solutos están pasando del intersticio, o sea, del ultrafiltrado al intersticio. Pero como este espacio intersticial es tan grande, hace como por decirte un pote, y los solutos se van a acumular en ese pote. Y esto solamente puede suceder es porque los vasos rectos se encuentran en paralelo. Si los vasos rectos fueran enrollados, no permite que se genere ese pote y no se pueden acumular esos solutos aquí. Pero cabe destacar que ese pote no se va a generar en la primera pasada, sino que se va a generar después de 10 veces que tú le metiste los solutos a esa médula. Ahora sí. Sí, perfecto, gracias. Okay. ¿Los demás? Yo creo que ya los perdí, pero bueno. Ok. Ok, muchachos, sigamos aquí. Entonces, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que básicamente el 50% de que se genere ese gradiente córtico papilar, es decir, de que se genere esa médula hiperosmolar, es porque se está reabsorbiendo activamente, por favor escúchenme la palabra activamente, cloruro de sodio a la médula, ¿ok? Yo creo que tengo una diapositiva. Entonces, aquí les tengo una lámina de Renal Fax. Ustedes no pueden ir al parcial sin saberse de esto, ¿verdad? Tanto en presencia de ADH como en su ausencia, la rama descendente de la SADGL alcanza el equilibrio osmótico. Y acuérdense que les dije que este equilibrio osmótico es con respecto al intersticio, ¿ok? Tanto en presencia de ADH como en su ausencia, el líquido tubular que sale de la rama ascendente de GL es hipoosmótico. Miren que es hipoosmótico. Es decir, aquí, yo creo que aquí se ve mejor. Aquí miren que está en 100 y aquí la médula está en 300. Es decir, está hipoosmótico independientemente de que exista la ADH, o sea, de que la ADH esté activa. Aparte de eso, el mecanismo contracorriente es activo por la presencia de la bomba sodio-potasio. A mí se me acaba de olvidar qué hace la bomba sodio-potasio. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio, muchachos? El potasio La sale bomba y el sodio sodio entra a la célula. ¿Ok? ¿Y por qué es relevante eso aquí? Bueno, porque si el sodio sale, mantiene una concentración de sodio o sea, de intracelular baja para que se haya un gradiente osmótico que permita la entrada de sodio Muy bien. ¿no? Sí, muy bien. O sea, básicamente acuérdense que la bomba... ¿Por qué existen las bombas? Las bombas existen para poder mantener el equilibrio. Es decir, eso, bueno, eso es de primera unidad, pero básicamente es para poder mantener un equilibrio. Y, o sea, la manera en la que yo puedo estar, puedo estar reabsorbiendo activamente cloruro de sodio aquí, es porque la bomba sodio-potasio está actuando para mantener ese gradiente de sodio. Porque acuérdense que el sodio es uno de los solutos más activos y que yo necesito que esa bomba me mantenga el gradiente para que él pueda arrastrar con él el cloro. ¿Ok? Entonces, si hay una pregunta de por qué el mecanismo contracorriente es activo, la respuesta es la presencia de la bomba sodio-potasio. Esto es pregunta, esto siempre lo preguntan.
Ok. Entendimos la parte del 50% del gradiente córtico-papilar, porque vamos para el segundo 50%. Ok, seguimos aquí. Ok, entonces, la médula hiperosmolar no solamente se genera porque yo a esa médula le esté metiendo solamente cloruro de sodio, sino que yo a esa médula también le voy a meter urea, porque la urea también es osmóticamente activa. Y al ser osmóticamente activa, hace que aumente la osmolaridad en la médula y que se pueda generar ese mecanismo de concentración de la orina. Entonces, volvemos. Nuestro túbulo contorneado proximal. Vamos a tener una urea de 4,5. Vamos a tener que en el túbulo contorneado proximal, ustedes recuerdan que se está reabsorbiendo agua, cloruro de sodio, glucosa, aminoácidos y también se va a estar reabsorbiendo urea. Y entonces ustedes me van a decir aquí como que, ajá, Claudia, si en el túbulo contorneado proximal también se está reabsorbiendo urea, ¿por qué está aumentando la concentración de urea en el ultrafiltrado en el túbulo contorneado proximal? O sea, porque miren que está pasando de 4,5 a 7. Entonces aquí ustedes me dicen, claro, te volviste loca porque aquí se está reabsorbiendo y aquí debería ser menos. ¿Ok? No me volví loca. ¿Qué pasa? Acuérdense que aquí se está generando un proceso activo de reabsorción y que lo que predomina de reabsorción es agua, cloruro de sodio, glucosa y aminoácidos. Entonces, la urea con respecto a esos otros solutos no se está reabsorbiendo tanto. Al no reabsorberse tanto, se concentra. No es que aumenta la cantidad de urea que hay aquí, es que se concentra porque se reabsorbe menos que los demás solutos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me entendieron? O sea, no es que Sí, yo le sí, eché más Nestí, es que se está reabsorbiendo más otras cosas y por eso queda allí. ¿Ok? Entonces, por eso pasamos de 4,5 a 7. Luego vemos que pasa a 15. Y aquí me vuelven a decir ustedes, ajá, Claudia, pero te volviste loca de nuevo porque la urea ahora está en 15. O sea, no puede ser. Ok, todo tiene una razón de ser. Nosotros vamos a tener que aquí en el asa descendente de Henle tenemos un transportador, que es el UTA2. Ese UTA2 genera un proceso de secreción activa de urea, ¿ok? O sea, se va a estar aquí secretando urea. Es decir, estoy pasando urea de los vasos, o sea, imagínense que aquí está el vaso, al túbulo. Entonces, por eso es que aumenta la cantidad de urea, bueno, no la cantidad, la concentración de urea a nivel del ultrafiltrado, o sea, a nivel del asa descendente de Henle. Luego, vemos como aquí seguimos con nuestra urea, seguimos con nuestra urea, seguimos con nuestra urea, chévere nuestra urea, y el paso, como que la cuestión más determinante es que en el túbulo colector, en condiciones normales, hay solamente un transportador activo, que es el UTA1, que va a reabsorber urea hacia el intersticio. Si yo le meto urea al intersticio, recordando que la urea es osmóticamente activa, va a aumentar esa osmolaridad de la médula. ¿Okay? Pero, ¿qué pasa? Nuestra ADH, de paso, también va a insertar otro transportador de urea, que es el UTA3, y va a favorecer aún más la reabsorción de urea. Entonces, si yo, o sea, si ya la ADH me está potenciando la bomba triónica, es decir, estoy reabsorbiendo más solutos, le está llegando más solutos a la médula, y aparte la ADH me está insertando un canal, que es el UTA3, para que se reabsorba más urea, esa médula está quedando cada vez más hiperosmótica, ¿ok? Entonces, ¿estamos entendiendo el papel del ADH en todo esto? Hello. Ok. Seguimos aquí.
Entonces, básicamente, eso está quedando muy hiperosmolar por ese gradiente córtico-papilar. Es básicamente 50% la reabsorción de cloruro de sodio y el otro 50% es esta reabsorción de urea. ¿Ok? Y este proceso de reabsorción de urea es pasivo. ¿Ok? Esto se está dando pasivo por un gradiente, por sus canales. O sea, lo que es activo es la parte del cloruro de sodio, ¿ok? Pero la parte de la urea no es activa, ¿ok? Luego, si ya entendimos esto, nos vamos a ir al intercambio contracorriente. ¿Preguntas hasta aquí? Ok. Antes de irnos al intercambio contracorriente, vamos a hacer un pequeño recap. Vamos a hacer un pequeño recap de lo que hace la urea. Yo que la urea, mira a mí, la DH. Ok, so, ya vimos que mi ADH me potencia aquí la bomba triónica. Entonces, si yo le meto más solutos a la médula, va quedando más hiperosmolar. Aparte de que esa reabsorción no está pasando una sola vez, sino que está pasando 1800 veces. Y entre más solutos yo le meta esto, más hiperosmolar queda. ¿Ok? Aparte de eso, nuestra querida ADH está metiendo aquí un transportador de urea que hace que se reabsorba más urea y eso aumenta ese gradiente o hace que esa médula se vuelva más hiperosmolar. Pero aparte de eso, la ADH va a insertar aquí unas acuoporinas, tanto en el túbulo contornado distal como en el túbulo colector, que cuando no están en presencia de ADH, ellas son impermeables al agua. Cuando tenemos ADH, como la ADH inserta las acuoporinas, se vuelve permeable al agua. Entonces, ustedes se acuerdan que aquí básicamente iba disminuyendo la osmolaridad porque estaba saliendo solamente solutos. Y al salir solamente solutos, va a quedar más agua aquí y por eso tenemos menos osmolaridad. En cambio, cuando tenemos ADH, vamos a tener que las acuoporinas a nivel de túbulo contorneado distal van a sacar vamos a tener que va a salir agua como cloruro de sodio. Entonces tenemos que la osmolaridad va a ir aumentando porque sacaste tanto agua como cloruro de sodio. Aquí sucede lo mismo. Sacaste agua, sacaste cloruro de sodio y sacaste urea. Entonces, al sacar agua, los pocos solutos que pudieron haber quedado aquí se concentran. No es que aumenta la cantidad de solutos, es que como tú sacaste agua, los solutos se concentran y por eso ese ultrafiltrado se vuelve hiperosmótico. Lo voy a volver a repetir, porque yo sé que esta parte cuesta. Pero básicamente, aquí, como tú no estabas sacando agua, esto se diluye. No es que estés disminuyendo la cantidad de solutos que haya, sino que se diluye la cantidad de solutos que hay aquí. En cambio, aquí tú estás sacando solutos, cloruro de sodio, urea, y estás sacando también agua. Entonces, los solutos que quedan en el ultrafiltrado se van a concentrar. No es que están aumentando, es que se están concentrando. Entonces, como se están concentrando, aumenta la osmolaridad de ese ultrafiltrado y es que podemos tener esa orina concentrada. Aparte, como les expliqué, este proceso de sacar solutos, de sacar urea, de sacar agua, no está sucediendo una sola vez, sino que se está generando 1800 veces aquí. Sino que se está generando 1800 veces y al generarse 1800 veces, la médula está quedando hiperosmolar y la orina está quedando concentrada. ¿Se entiende? Sí, Ok. Porfa, díganme si no están entendiendo, porque esto lo preguntan full. Y no solamente se los van a preguntar full en el quiz y en el parcial, es que esto es algo para su vida. A mí me preguntaron el mecanismo contracorriente en pediatría. O sea, entonces, bueno.
Ok, luego, como tenemos un mecanismo contracorriente que es activo, también tenemos un intercambio contracorriente que es pasivo. Entonces, por favor, ojo con las palabras. Si dice mecanismo, es activo. Si dice intercambio, es pasivo. ¿Ok? Cuando yo hablo de mecanismo contracorriente, estoy hablando del intercambio. Estoy hablando del intercambio entre el ultrafiltrado y el intersticio. Eso es cuando estoy hablando de mecanismo contracorriente. Cuando estoy hablando de intercambio contracorriente, estoy hablando del intercambio entre los vasos, ¿ok? Y aparte de que es entre los vasos, es que este intercambio contracorriente es el que, o sea, el objetivo de él no es generar una médula hiperosmolar, que ese es el objetivo del mecanismo contracorriente. El objetivo del intercambio contracorriente es mantener el gradiente y mantener esa médula hiperosmolar. No es lo mismo generar que la médula sea hiperosmolar, que eso es lo que hace el mecanismo contracorriente, que mantener esa hiperosmolaridad. Esto es un proceso pasivo, el mecanismo contracorriente es un proceso activo. Y ya vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Ustedes se acuerdan que yo les decía que las nefronas corticales lavaban esa médula. ¿Qué pasa? Ese lavado de la médula se da a través del intercambio contracorriente. Obviamente, en las médulas, en las nefronas yuxtamedulares, ese lavado va a ser menos. Y eso lo vamos a explicar mediante este intercambio contracorriente. Ok, nuestros vasos rectos también tienen un asa, que es esta que está aquí. Entonces nosotros vamos a tener que la osmolaridad del plasma, como muy bien me lo respondieron al principio, es de 300 a 200, a 200, o sea, de 280 a 300. Entonces nosotros vamos a tener que el plasma está aquí a 300. ¿Qué pasa? Ok, se los voy a explicar de este lado, pero también, o sea, también pueden ir viéndolo aquí para que entiendan qué es lo que está sucediendo. O sea, básicamente nosotros vamos a tener que a nuestros vasos del intersticio, ella va a ir ganando solutos del intersticio. Le vamos metiendo solutos del intersticio, ¿ok? Entonces vemos cómo, si yo estoy metiéndole más solutos a esto, la osmolaridad aumenta. Vemos que aquí va en 600, 800, 1000. Y aparte, no solamente estoy ganando solutos, es que a medida de que va ganando solutos, también va perdiendo agua. Entonces, al perder agua, esto se concentra más y por eso aumenta la osmolaridad. ¿Ok? Vemos cómo antes estábamos en 300 y ahora estamos en 1200. Ahora, en el segmento ascendente de los vasos, pasa lo contrario. Ella va perdiendo solutos y va ganando agua. Pierde solutos, gana agua. Entonces, si lo vemos de este lado, básicamente de un lado ella va lavando la médula porque va ganando solutos, ganando solutos. Entonces, si los vasos están ganando solutos, la médula se está quedando sin solutos, ¿verdad? Perdón, así no, lo que pasa es que aquí está, o sea, este lado está representado aquí. Pero sí, básicamente, si esto va ganando solutos, la médula se va lavando. Pero en cambio, aquí de este lado está sacando los solutos. Es que en esta foto está como al revés. Pero bueno, punto es que, vamos a, o sea, vamos a imaginarlo lo mejor de este lado. Punto es que este es el intersticio. El intersticio le va a ir sumando solutos al vaso de este lado. Y el intersticio se va a ir quedando sin esos solutos. Por eso es que decimos que los vasos tienen la capacidad de lavar la médula, porque le están sacando los solutos. Pero a su vez, esos mismos vasos le van a estar devolviendo esos solutos, le van a estar ganando esos solutos. Entonces, por este proceso de que le van metiendo más solutos, es que podemos mantener esa hiperosmolaridad de la médula. ¿Ok? Por un lado la van lavando, pero por un lado le van metiendo más solutos, es decir, le están manteniendo ese grado de osmolaridad. ¿Se entiende? Lo puedo volver a explicar, pero ¿se entiende?
Ok, vamos otra vez. Vamos otra vez. Ok, todo siempre se puede poner un poco más complicado. Pero bueno, ok, nosotros vamos a tener nuestros vasos rectos. Nuestros vasos rectos, recuerden, vamos a dibujar de este lado. Si lo dibujo de este lado, queda mejor. Porque aquí la imagen es muy rara. Ok, vamos aquí, muchachos. Entonces, nos vamos a imaginar que lo rojo es el túbulo. Vamos a cambiar de color. Y nos vamos a imaginar que lo morado es el intersticio. Okay. A través del mecanismo contracorriente, que ya lo vimos, esa reabsorción de solutos que se generaba de este lado, porque aquí absorbíamos el agua, esa reabsorción de solutos, de cloruro, de urea, hacía que la médula quedara hiperosmolar, ¿ok? Pero esa médula, en algún momento, esos solutos se tienen que ir para algún lado. Y estos solutos de la médula van a entrar a los vasos rectos, ¿ok? Entonces, los solutos que están aquí entran a los vasos rectos y eso hace que aumente la osmolaridad de estos vasos. A su vez, los vasos van también perdiendo agua y si yo pierdo agua, concentro más. Entonces vemos el 1200. Pero, como les digo, el objetivo de esto es mantener el gradiente. Entonces, yo le quito los solutos, pero en algún punto se los tengo que devolver para que esta médula siga estando hiperosmolar. Entonces, de este lado lo que va a suceder es que le voy a devolver los solutos al intersticio y los vasos están ganando agua. Entonces, mediante el proceso de que los túbulos reabsorben al intersticio y el intersticio se los da a los vasos y luego los vasos se lo vuelve a dar al intersticio, es que mantenemos esa médula hiperosmolar. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Ok, muy bien. No vale, de nada. Por eso es que yo lo quería hacer, o sea, que ustedes estuviesen. Porque una cosa soy yo hablando sola y otra, y sin saber si ustedes me están entendiendo. Y otra cosa es que ustedes me digan que no están entendiendo. ¿Ok? Ok. Dime, pregúntame. Ajá, tengo una pregunta. No sé Dime. si es por algo de la imagen, pero al final, después de todo ese proceso de que el vaso toma solutos y los devuelve, al igual que el tema del agua, ¿cómo queda la osmolaridad dentro del vaso recto? Mira cómo disminuye. Mira cómo va disminuyendo. Como está perdiendo solutos y está ganando agua, si algo gana agua, se diluye, ¿cierto? Entonces va disminuyendo y vuelve a los 300, 280, 300. Porque acuérdate que esto es el plasma. Y nosotros siempre tenemos que mantener el plasma entre 280 y 300. Claro, claro. Lo que pasa es que o sea, en una foto sí queda igual y en esta como que Lo que pasa es que aumentara, aquí está al revés. pero No sé si te das perspectiva. cuenta que aquí está al revés. O sea, es esta misma foto, pero al revés. O sea, no sé si se dan cuenta. Es la misma foto, pero al revés. Sí, sí, ok, gracias. De nada. Entonces, básicamente, y claro, también hay algo que ustedes tienen que entender, y es que acuérdense que aquí la médula está hiperosmolar, de este lado. Y ustedes se acuerdan que los solutos se mueven desde donde hay mayor concentración hacia donde hay menor concentración. Entonces, por eso es que pueden entrar. ¿Ok? Aquí de este lado, como volvemos al mismo principio, en los vasos está más concentrado, entonces de mayor concentración a menor concentración. Entonces, por eso es que es pasivo. Aquí no hay ninguna bomba que haga que estos solutos vayan de la médula a los vasos y de los vasos a la médula. ¿Ok? ¿Se entendió? Ok, listo. Ok, muchachos. Creo que ya terminamos el... Ok, entonces, antes de ya pasar a lo siguiente, porque ya realmente ya terminamos con la orina concentrada, vamos a hacer un pequeño recap de todo lo que pasa
Y creo que el mejor recap lo podemos hacer. Bueno, vamos a hacerlo aquí rapidito. Entonces, básicamente, tu vuelo contorneado proximal reabsorbe. Esto queda isosmótico con respecto al plasma. Luego, descendente, reabsorbes agua. Esto queda isosmótico con respecto al intersticio. Luego, asa ascendente, reabsorbes transporte triónico. La ADH me potencia eso, entonces reabsorbes aún más. Aquí tuvo el contorneado distal, él generalmente reabsorbe mi cloruro de sodio, pero la ADH le metió acoporinas, entonces también reabsorbo agua y como perdiste agua, se va concentrando más lo que hay aquí. Aparte de eso, en el túbulo colector vamos a tener que el ADH metió acoporinas, metió UTA3, entonces vamos a reabsorber cloruro, reabsorbemos más urea, reabsorbemos agua, se concentra. Entonces, cuando sucede todo esto, la médula nos queda hiperosmolar. Entonces, luego de que la médula nos queda hiperosmolar, porque ese proceso que les acabo de decir no pasa una sola vez, sino que pasa 200.000, 800 veces, vamos a tener que necesitamos mantener ese médula hiperosmolar, la necesitamos mantener. Entonces, ¿cómo la mantenemos? A través de los vasos. Entonces, los vasos lavan la médula, meten los solutos y luego se los devuelven. Y al devolvérselos, mantenemos esa médula hiperosmolar. Eso es todo el proceso de generar una orina concentrada. Entonces, si no tenemos preguntas hasta aquí, vámonos con el clearance de agua libre. Okay. So, clearance de agua libre. Entonces, ¿alguien me puede decir qué significa clearance? A ver si no los he perdido todavía. Bueno, el doctor dijo en clases que clearance es igual que la técnica de aclaramiento. Ok, en palabras un poco menos técnicas, clearance significa depuración, ¿ok? O sea, depuración, aclaramiento y clearance significa lo mismo, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tener que el clearance de agua libre significa, es el agua libre de solutos que es excretada por minuto. Entonces, si yo les estoy hablando que clearance de agua libre es libre de solutos, ¿a ustedes les parece que cuál orina va a tener un mayor clearance de agua libre? ¿La diluida o la concentrada? La respuesta está en la lámina igual. La diluida. La diluida. Muy bien. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la orina diluida estamos excretando más agua, ¿ok? Y aparte tenemos ausencia de ADH. Entonces, como estamos reabsorbiendo menos agua, estamos excretando más agua y tenemos un clearance de agua libre mayor. Luego vamos a tener el caso contrario. Cuando tenemos un paciente que no ha tomado agua en todo el día, que tiene un shock hipovolémico, que tiene un náufrago, que tiene la presión arterial aumentada, que bla, 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 tenemos que tiene activa la ADH. Al tener activa la ADH, va a reabsorber más agua. Eso genera una orina concentrada, es decir, una orina que tiene muchos solutos y que tiene baja excreción de agua. Entonces tenemos que el clearance de agua libre está disminuido en presencia de ADH. Y bueno, realmente esto me lo preguntaron en mi año, no sé si el doctor lo dio, no, les soy honesta, no sé si el doctor lo dio, pero yo preferí dárselos para no dejarles de dar nada. Entonces, bueno, vamos a pasar a la ADH. La ADH, hormona antidiurética o vasopresina, si les ponen vasopresina es lo mismo que ADH, ¿ok? Igual, ustedes van a hablar mejor de la ADH y de todo el tema hormonal en endocrino. A mí me encanta la unidad de endocrino, es bellísima y se entiende bellísimo todo. Entonces, nosotros vamos a tener que, para que se libere ADH, tenemos dos principales estímulos. Que la osmolaridad aumente en 1% y que la volemia disminuya en un 10%. Entonces, si un aumento de 1% de la osmolaridad hace que se secrete ADH, la ADH es más sensible a los cambios de osmolaridad que de volemia, ¿ok? Eso se los pueden preguntar, porque miren,
a 1% de osmolaridad tú vas a liberar ADH. En cambio, a 1% de disminución de la volemia no se libera el ADH. Tenemos que esperar que sea por lo menos un 10%. Entonces, por eso es que el ADH es más sensible a los cambios de osmolaridad que a los de volemia, independientemente de que los dos sean estímulos. ¿Okay? Aparte de eso, bueno, nada, la ADH es una hormona que se produce en la hipófisis, específicamente en la hipófisis anterior, denominada neurohipófisis de los núcleos supraóptico y paraventricular, donde básicamente la ADH lo que hace es que cuando tiene algún estímulo, es decir, cuando aumenta la osmolaridad en 1% o disminuye la volemia en un 10%, ella va a viajar hacia el riñón y se va a unir a los receptores B2 de la membrana vasolateral del conducto colector medular, y eso va a generar lo que ya les había comentado, que se inserten acuoporinas, es decir, canales de agua, en túbulo contorneado distal y en el túbulo colector. Y como les puse aquí en muy subrayado, tiene un mayor efecto, es a nivel del conducto colector medular. ¿Ok? Entonces, esta gráfica básicamente lo que les quiere decir es lo que ya habíamos estado hablando. Los efectos de cómo aumenta o disminuye la osmolaridad en presencia o no de ADH. Entonces, como siempre les he dicho, cómo se leen las gráficas, tenemos que identificar los ejes primero. Eje X, los túbulos. Eje Y, osmolaridad. Entonces, vamos viendo. A nivel del túbulo contorneado proximal no hay ninguna diferencia. ¿Ok? Vamos a tener que siempre, 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 siempre y forever en el túbulo contorneado proximal, en presencia o no de ADH, va a ser isosmótico con respecto al plano. Ahí no hay ningún problema. Ahora, en el ASAGL vamos a tener que ya hay una diferencia. ¿Por qué? Porque acuérdense que la ADH potencia la bomba triónica y aparte de que potencia la bomba triónica, inserta a los canales UT2. Entonces eso va a aumentar la secreción de urea a nivel del asa descendente de Henle. Entonces, como la urea es osmóticamente activa, va a aumentar la osmolaridad del ultrafiltrado a ese nivel y por eso es que vemos que la gráfica aumenta por la secreción de urea. Al secretar urea a ese nivel del ultrafiltrado, vamos a tener que la osmolaridad aumenta. Okay. Luego, tenemos que igual la osmolaridad va a estar levemente aumentada en todas las demás porciones hasta que llegamos al túbulo colector, donde realmente hay una gran diferencia en el aumento de la osmolaridad. ¿Por qué? Porque acuérdense que en el túbulo distal y en el túbulo colector es que estamos insertando nuestros canales de acuoporina. Entonces, al ser esos túbulos más permeables al agua, sacamos más agua, se concentran más los solutos y por eso es que aumenta tanto la osmolaridad. ¿Okay? Y bueno, básicamente este efecto del ADH es reversible. ¿Ok? Esto no se va a quedar así para siempre. Una vez yo a ese paciente con un shock hipovolémico lo rehidrate y aparte de que lo rehidrate le ponga muchas otras fármacos que después ustedes entenderán, esto va a cambiar. ¿Ok? Y una vez el paciente que tiene un día completo sin tomar agua empiece a tomar agua, también esto se va a revertir. Entonces, pregunta sobre el ADH, ya vamos a terminar. Me quedan como 2 diapositivas nada más. Claro, yo tengo una pregunta que en verdad no sé si ya la dijeron y fue que yo no me di cuenta. Pero, Dime. ¿qué pasa con los canales UTA en la orina que está diluida? Ok, en la orina que está diluida, básicamente tú tienes un solo canal activo, que es el UTA1. Recuerda que UTA2 y UTA3 son por estímulo de ADH. Entonces, en la orina diluida, como no tienes ADH, no van a estar activos. Entonces, básicamente, en la orina diluida, creo que aquí se ve en la foto, espérense un momento. En la orina diluida sí se reabsorbe un poquito de urea, pero no es significativo. De hecho, en la imagen ni siquiera lo ponen. No es algo como que súper guau. Entonces, porque realmente esos canales UTA1 no son tan potentes.
Entonces, sí, tienes una reabsorción de urea, pero no es significativa, o sea, no es como con ADH, ¿ok? Gracias. De nadita. Voy. Ok, que voy a repetir lo de la urea, voy, ¿dónde está la diapositiva? Aquí está la diapositiva. Ok, básicamente acuérdense que en presencia de ADH, o sea, en presencia de ADH, vamos a tener que a nivel del asa descendente de Henle tenemos los UTA2. Los UTA2 generan secreción, acuérdense que es del vaso al túbulo. Entonces, si yo le meto más urea a esto, la urea osmóticamente activa va a aumentar la osmolaridad del ultrafiltrado a este nivel. Luego, a nivel del túbulo colector, nosotros vamos a tener dos canales, UTA1 y el UTA3, donde el UTA3 es estimulado por o activado por la ADH. Entonces, lo que hacemos es que reabsorbemos urea y lo que hace es que la urea, al ser osmóticamente activa, como ya lo dije, va a aumentar la osmolaridad de la médula. Y es lo que les había dicho, 50% del gradiente corticopapilar es por cloruro de sodio y, o sea, por reabsorción de cloruro de sodio, y el otro 50% es por la reabsorción de urea. Igual ahorita les subo la grabación y lo vuelven a ver, pero esto es lo que pasa básicamente. Y es un proceso pasivo. Aquí no se los puse en mayúscula, pero es un proceso pasivo. Ok. Ahora, otra pregunta. Ya vamos a terminar. Vamos a seguir rápido. Ok. Ok, esto lo suelen preguntar. ¿Qué aumenta la secreción de ADH y qué disminuye la secreción de ADH? Entonces, cuando yo tengo un aumento de 1% de osmolaridad, aumenta la ADH. Si yo tengo una disminución del 10% de la volemia, aumenta la ADH. Si yo tengo una disminución de la presión arterial, aumenta la ADH. En el sueño, aumenta la ADH. Por eso es que generalmente cuando estamos durmiendo no queremos orinar, ¿ok? O sea, porque está activa la ADH, entonces vamos a tener menor excreción de agua, entonces orinamos menos y ya. Luego, la morfina, bueno, esto lo del sueño no se lo van a preguntar, es nada más yo siendo un dato curioso. La morfina, bueno, eso es un opiáceo, eso es otra pregunta que no es para mañana ni para el parcial. Y bueno, en las náuseas también va a aumentar esa secreción de ADH porque en las náuseas también estás perdiendo agua. Es lo mismo de como si tuvieses una hemorragia, ¿ok? En disminución de ADH, bueno, cuando disminuye la osmolaridad, ¿para qué vas a aumentar la ADH? Se aumenta la volemia, ¿para qué vas a reabsorber más agua? Se aumenta la presión arterial, ¿para qué vas a aumentar más el agua? Cuando tengo frío, también disminuye la ADH porque básicamente el frío es un proceso de estrés celular. Entonces tú no le vas a poner más estrés celular al tener que activar este sistema. Y el alcohol también disminuye la ADH. Por eso es que acuérdense que cuando ustedes están bebiendo, a ustedes no les dan ganas de orinar. Solamente, perdón, ustedes orinan mucho. Cuando están bebiendo, orinan mucho. ¿Por qué? Porque disminuye la ADH. Ya cuando ustedes llevan 3, 4 cervezas, necesitan ir al baño corriendo. ¿Por qué? Porque tienes inhibida la ADH y por eso orinas demasiado cuando estás bebiendo. ¿Okay? Y es básicamente porque el alcohol es homóticamente activo y eso hace que orines más. Ok, esto es lo último. Esto realmente creo que no es de esta clase, pero igual se los quiero dar porque esto es muy importante. En los casos de diarrea, ¿aumenta o disminuye la ADH? Respóndemelo tú. En la diarrea que estás perdiendo. Muy bien. ¿Por qué? Porque la diarrea estás perdiendo agua. Entonces necesitamos reabsorber más agua para como que restituir ese volumen. Igual ustedes van a ver bastantes diarreas el año que viene en fisiopato. Entonces no les van a preguntar diarreas mañana. La de una pregunta, ¿vas a Dime. dar hoy regulación ácido-base? No, eso le toca a Enzo. Ah, ok. Eso, Enzo se supone que les va a mandar la prepa, no sé, más tarde. Ya está la última lámina. Ok, muchachos. Entonces, tenemos lo último. Vamos a tener el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Alguien me puede decir
porque, o sea, en qué alguna circunstancia en la que se vaya a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando disminuye la presión arterial. Muy bien. ¿Otra? Una fisiológica, pues, que haga que se active. Sí, en una hemorragia, evidentemente, vas a tener activo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero bueno, una fisiológica es en el ejercicio. En el ejercicio se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Eso, a mí me lo preguntaron en el concurso. No sé si lo preguntan, de verdad no me acuerdo si lo preguntan en el examen, pero para que sepan que el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa en una disminución de presión arterial, en un shock hipovolémico, en el ejercicio, porque acuérdense que el ejercicio es una situación como que fisiológica de estrés. Es decir, todos mis sistemas están como que elevados y necesitamos que redistribuir la cantidad de sangre hacia los órganos vitales y hacia los músculos. Entonces, digamos que en el ejercicio tú tienes una disminución del flujo sanguíneo renal. Y el primer estímulo para que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona es que disminuya el flujo sanguíneo renal. Entonces, como en el ejercicio disminuye el flujo sanguíneo renal, vamos a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ok? Eso no se los van a preguntar, pero es un dato curioso. Ok, ¿cómo comienza esto? La imagen se les ve cortada, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí se les ve cortada. Sí, yo creo que sí se les ve cortada abajo, pero no me deja salir. Deme un segundo. Ahí. Ahora sí lo ven. Ay, no, ya va. Ahí. Ahora sí. Ok, igual eran unos punticos nada más, pero bueno, nosotros vamos a tener que el sistema renina-angiotensina-aldosterona, como les dije, se activa cuando tenés unas disminuciones del flujo sanguíneo renal. Cualquier situación que disminuya el flujo sanguíneo renal va a activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como por ejemplo, una caída de la presión arterial, como por ejemplo el ejercicio, como por ejemplo un shock. Entonces, ¿qué es lo que busca el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Aumentar la presión arterial. ¿Y cómo va a generar ese aumento de la presión arterial? Básicamente, nosotros vamos a tener que esa disminución de la presión arterial la vamos a censar a nivel de las células juxtaglomerulares del riñón. Y esas células juxtaglomerulares del riñón van a liberar renina. Entonces, la renina va a viajar al hígado y va a convertir el angiotensinógeno, todo lo que diga nógeno está inactivo, es un simógeno, ¿ok? Entonces, nada, la renina hace que pase de angiotensinógeno a angiotensina 1. Esa angiotensina 1 va a viajar a los pulmones. Y en los pulmones se encuentra nuestra enzima adorada y famosa convertidora de angiotensina 2, la IECA, donde ella pasa de angiotensina 1 a angiotensina 2. Y la angiotensina 2 va a tener múltiples acciones. La angiotensina 2 va a potenciar la actividad del sistema simpático, no lo va a activar, ¿ok? Simplemente lo potencia. El sistema nervioso simpático se activa en situaciones de estrés, huida, lucha, como lo vieron como Brun en la segunda unidad. Lo que hace la angiotensina 2 es simplemente potenciar esa activación, ¿ok? Aparte, la angiotensina 2 va a promover la reabsorción de cloruro de sodio y la excreción de potasio, y esto lo hace mediante la aldosterona, ¿ok? Aparte de eso, la angiotensina 2 va a estimular a la corteza suprarrenal, específicamente a la porción glomerular de la corteza suprarrenal, para liberar aldosterona, que justamente la aldosterona es la que me va a generar ese proceso de reabsorción de sodio y de cloro y de excreción de potasio. El otro efecto que hace la angiotensina 2 es mediar la vasoconstricción a nivel de las arteriolas. Y esto es muy importante porque la angiotensina 2 es un poderoso vasoconstrictor. Y a nivel renal, la angiotensina 2 contrae más la arteriola eferente que la aferente. Esto no se las preguntan ahorita, pero se las van a preguntar en fisiopato el año que viene, entonces se los digo de una vez. La angiotensina 2, poderoso vasoconstrictor.
Y a nivel renal, la angiotensina 2 va a contraer más la arteriola eferente con E que la aferente, ¿ok? Y básicamente, acuérdense que si yo contraigo, yo estoy buscando aumentar esa presión. Entonces, eso es uno de los mecanismos para aumentar la presión, es la vasoconstricción. Y aparte de eso, la angiotensina 2 va a ser un estímulo para que la neurohipófisis libere ADH. Y ya vimos que el ADH lo que hace es insertar canales de ocoporina tanto en el túbulo contornado distal como en el colector para reabsorber agua. Y básicamente, una vez resuelto el cuadro, es decir, una vez que se haya restablecido la presión arterial, vamos a tener que este sistema también se va a inactivar. Es decir, esto también es reversible. Entonces, bueno, este es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Con que ustedes aprendan todos estos efectos de la angiotensina 2 van más que bien. ¿Dudas, preguntas? Ok, muchachos. Entonces, no hay más preguntas. Hemos terminado. Recuerden que caerse está permitido, es decir, pueden salir mal en un quiz, pueden salir mal en un parcial, no es el fin del mundo. Lo que sí importa es que ustedes hagan algo al respecto para mejorar en esos parciales o en esos quizzes. Entonces, nada, levantarse es obligatorio, éxito en el parcial, los quiero mucho, cualquier cosita por el grupo y díganme o sea, por el quiz hagan una encuesta y vean a ver, o sea, tipo, díganme a qué hora quieren el quiz. Gracias, Clau. De nada, ya se los voy a subir a YouTube. Vamos a grabar.